de mucho recurso humano y de mucha discusión en torno al bienestar de los trabajadores. Lo estábamos esbozando ya con Pelao antes que llegara nuestro entrevistado. Él es Francisco Droguet, director de marketing de Pluxee Chile, ex Sodexo, y vamos a conversar con él acerca de este estudio que lanzaron. Es el primer módulo de contexto 2024 de Pluxee Chile, el cual aborda cifras respecto al bienestar físico y mental de los colaboradores chilenos. Es un estudio que va a conocer la satisfacción de los colaboradores con respecto a distintas situaciones enmarcadas en lo emocional, físico, vida social, entre otros aspectos de la vida. Muy bienvenido, Francisco. Un temazo. Temazo. Muchas gracias por tenerme acá. Sí, oye, hablemos un poquito, primero, ¿por qué se cambiaron de Sodexo a Pluxee Chile? Pluxee, de hecho. Pluxee, perdón. Sí. Bueno, la verdad es que la línea de beneficios, Sodexo Beneficios, es la que pasó a llamarse Pluxee. Sodexo sigue existiendo. Sigue existiendo, pero el mundo que era el del conocido cheque restaurante, que yo creo que todo el mundo sabe lo que es el cheque restaurante, pasó a llamarse Pluxee porque se separó de la empresa Sodexo, es un spin-off, y son empresas separadas hoy día, transan en bolsa distinto. Ahora, el grupo Sodexo, los dueños siguen siendo parte de los dueños de Pluxee, del estudio de propiedad, pero somos empresas distintas hoy en día, así que Pluxee Chile es lo que todos conocieron, somos los mismos del cheque restaurante, los que llevan más de 30 años. Ya, perfecto. Hoy día nos llamamos Pluxee. Ya, pero Pluxee en el fondo se dedica a hacer más estudios. Nosotros nos dedicamos principalmente a desarrollar soluciones de beneficios para colaboradores. O sea, perfecto. El beneficio de alimentación es el más conocido, el que les decía antes era cheque restaurante, hoy día es una aplicación. Hoy día más del 90% de las transacciones son con pagos móviles. Claro. Tenemos, por ejemplo, intermediamos beneficio de Salacuna. Tenemos la red de Salacunas más grande de Chile, entonces nosotros le prestamos servicio a la empresa de simplificarle la administración de esto, en vez de tener contacto y contrato y relación administrativa con tantas salas cunas. Ya, perfecto. Oye, ¿y este es el primer estudio que hacen? No, nosotros llevamos más de 10 años haciendo este estudio. Antes se llamaba Índice de Calidad de Vida. Ya. Hoy día se llama Contexto. Nació como un estudio que miraba el ámbito laboral, la percepción de la gente respecto de la dimensión laboral de su vida. Ya. Y hace ya más de 7 años se amplió a otras dimensiones, entendiendo la interrelación que tienen las distintas dimensiones de la vida y cómo la dimensión laboral impacta en todas las demás. Perfecto. Entonces, desde ahí que es un estudio súper completo y que ha viajado desde pre-pandemia, pandemia, estallido y todo. Eso mismo te quería preguntar, sí. Que en el fondo debe haber un antes y un después en cuanto a los resultados de este estudio, pre-pandemia y post-pandemia. Sí, pero ha sido como un boomerang. Como que fue un viaje, es como una montaña rusa, como que se pegó una vuelta y volvió a cosas que son bastante parecidas a lo que eran... ¿Pre-pandemia? Pre-pandemia, sí. Yo creo que hay cosas que sí cambiaron, hay ciertas expectativas de la gente respecto a la forma en que una empresa se puede preocupar por ello y ponerse en sus zapatos, que hoy día son mucho más altas de las que eran antes. El tema salud mental ha tomado una relevancia mucho mayor que antes. Nosotros acá, en esta entrega del estudio, por ejemplo, vemos cuánta gente considera importante el bienestar mental, por ejemplo. Que es una pregunta, obvio que lo considera muy importante, pero el porcentaje de gente ha crecido año a año. Hoy día es 96%. Incluso es mayor el porcentaje que considera más importante esta dimensión que los que la consideran la dimensión de estado físico, de salud física. Claro. Y ese quiebre se empieza a dar en parte en la pandemia. Yo siento que no solo por la pandemia, pero había un despertar respecto a los temas de salud mental, básicamente. De todas maneras. Por ejemplo, hablábamos de la pandemia y la mutación que podría tener los resultados del estudio, pero también hoy día hay que considerar otra variable como la nueva ley laboral. Y antes de entrar al aire o salir al aire, hablábamos de todos estos cambios que van de la mano. Hoy día la gente está empezando a trabajar una hora menos, la gente que sigue en modo teletrabajo se acostumbró a manejar sus tiempos. Incluso trabajando a lo mejor más horas promedio lineal en el día que cuando iba a la oficina de manera presencial y cumplía un horario, 8:30, 6:30. ¿Por qué? Porque como hoy día maneja su tiempo, a lo mejor no tiene que almorzar 1 hora, puede almorzar 2 horas. Claro. Entonces ahora la recupera en la tarde. O puede, no sé, ir a tomarse un café con un amigo, con una amiga, que cuando tú cumplís un horario como de manera más estructurada, tampoco lo puedes hacer. Bueno, y hay varios... no es un aumento de sueldo, pero al no tener que ir a almorzar cuando iba a la oficina y almorzar en tu casa, de alguna manera... Hay un ahorro. Entonces hay una serie de cambios. ¿Y esos cambios, tú crees que han repercutido positiva o negativamente en los colaboradores?
Sí, yo creo que lo primero es que esa descripción que tú haces de este trabajador o trabajadora con esos niveles de libertad es algo... es parte de la élite todavía. ¿Sí? Digamos, en el fondo no es algo masivo. Somos pocos los que tal vez tenemos el privilegio de tener ese nivel de control de nuestro tiempo y de poder equilibrarlo con otras tareas, ya sean desde las tareas de labores familiares o intereses personales. Hoy día, por ejemplo, adolecen mucho los trabajadores y trabajadoras respecto de eso. Se habla mucho de... Nosotros miramos en el estudio, 7 de cada 10 trabajadores dicen que la empresa podría hacer más por mi bienestar físico y mental. 4 de cada 10 siente que la empresa se pone en sus zapatos. A lo que voy con esto hay un cambio en las expectativas respecto del rol de la empresa, y algo que nosotros en Plaxi hemos identificado año a año en este estudio es la interrelación que hay entre la dimensión laboral y las otras dimensiones de la vida, siendo muchas veces el principal predictor de lo satisfecho que estás tú con tu vida. Por lo tanto, el principal llamado, nosotros en Plaxi, si hacemos estos estudios es principalmente porque queremos, por un lado, apoyar la toma de decisiones a las empresas que son nuestros clientes y compartir en espacios como estos para poder traer una nueva mirada sobre esto, en el fondo. Que es entender que quienes tenemos el privilegio de estar liderando un equipo, por ejemplo, en posiciones de liderazgo en empresa, no solo somos responsables del estado de resultados de esa empresa, sino que también de la vida de esas personas y de la sociedad como un todo, porque impactamos en todo, al final. Entonces, el entender esa interrelación y el círculo virtuoso que se genera cuando yo logro que esta persona se sienta bien. El otro día, como anécdota, nosotros en Plaxi estamos en más de 30 países y en varios países trabajamos en conjunto. De hecho, es parte del grupo The Happiness Index. Estaba hablando con el fundador de The Happiness Index, con Tom Phelan. Tuvimos una reunión la semana pasada y algunas cosas que queremos hacer en Chile. Y el tipo me decía, en un minuto me tiró una frase que fue como, yo le preguntaba la relación entre la felicidad y las empresas, por ejemplo. ¿Qué tan responsables son las empresas? El tipo me decía, las empresas no son responsables de la felicidad de las personas. Y yo fue así como, wow, el tipo que habla de neurociencia. Claro, qué tajante. Y ¿sabes qué me dice? Como, de la misma forma en que tú no eres responsable y tú no puedes hacer feliz a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, a tu equipo, porque la única felicidad que tú manejas es la tuya. Está bien, pero... Lo que sí puedes hacer, me dice, es construir un espacio que le permita a esa persona ser feliz. Las condiciones. En el fondo, tener las condiciones propicias y adecuadas para que tu hijo pueda tomar la decisión o ser feliz, y tus trabajadores también. Ese es el camino. Entonces, al final, de alguna forma, con estos estudios y con esta evidencia, vamos encontrando cómo las empresas tienen esa responsabilidad y tienen que hacerse conscientes de que los impactos trascienden no tengo idea, el nivel de engagement, de compromiso de la gente, o cómo nos fue este año en la venta, pues toma más allá de eso. ¿Y tú crees que en base a eso a las empresas les falta más empatía respecto a sus trabajadores y de su equipo, más ponerse en el lugar de ellos? Yo me atrevo a decir que sí. Y que a su vez los trabajadores también se pongan, o sea, que hay una cosa más horizontal. Yo creo que lo importante, tal vez no solo para las empresas, sino que tal vez en este momento de la historia es conversar, es ponerse en el lugar del otro, es escuchar, es conectar, es entender lo que mueve al otro. Yo, por ejemplo, y solo como tal vez un ejemplo medio personal, pero dentro del estudio se hablaba de las situaciones estresantes y de cómo la mayor parte de los trabajadores chilenos se declaran estresados y se declaran como estresados fuera de la jornada laboral, no teniendo problemas para conciliar el sueño, por ejemplo, que eso es algo que hemos normalizado, de alguna forma como que es como normal, uno lo ha escuchado con sus amigos y cosas así, pero eso no es normal, eso no está bien. Claro, no es normal, y también dice acá que no necesariamente tiene que ver con la carga de trabajo, sí, que eso sino que otros factores. Sí, una de las preguntas interesantes del estudio es que le preguntamos a la gente, estos son más de 3.000 respuestas de trabajadores dependientes de Chile, si consideran que su trabajo es difícil o muy difícil. Y es menos de un 20%, alrededor de un 15% el que dice como sí, considero que es muy difícil. Y cuando mira a los que están estresados con su trabajo, el porcentaje se acerca al 50%. Por lo tanto, no tiene que ver con la dificultad del trabajo, sino que son otros factores los que van generando esta sensación. Y obvio, pueden haber momentos estresantes. O sea, imagínate lo que fue nosotros marca líder y llegan los franceses y nos dicen a partir de ahora vamos a hacer Plaxi como director de marketing. Fue una locura. O sea, eso fue estrés. Pero al mismo tiempo fue un momento de entender con el equipo, conectar con el desafío, motivarse con esto. Le encontramos una vuelta donde para nosotros tuvo sentido. Y como equipo lo terminamos pasando bien y terminó transformándose en otra cosa. Claro. Pero es ese espacio de conexión el relevante. Oye, Francisco, ¿y cuál sería tú, volviendo un poquito a esa pregunta anterior, cuáles serían los factores que más estrés añade a un trabajador? Hoy día es muy relativo entre persona y persona. Hoy día sí algunas variables que empiezan a saltar fuertes son ciertos estilos de liderazgo. Esta frase que la gente renuncia al jefe es bien real, digamos. Sobre todo en ciertos tipos de cargos, cuando existe este micromanagement, este jefe que de alguna forma se mete en demasiado detalle
es el que al mismo tiempo te va alejando de cuando este trabajo conecta con algo que a ti te importa y te mueve de alguna manera. Y que pueden ser cosas menos profundas porque no es el sentido de la vida a través del trabajo, sino que a lo mejor lo que a ti le da sentido a tu trabajo son las vacaciones que quieres tomar a fin de año, o tú trabajas por la educación de tu hijo, o lo que sea, o porque quieres irte a trabajar afuera. O, en el fondo, cuando un líder es capaz de entender de esta diversidad de visiones y motivaciones y conectar con ella, ese es el ejercicio, y eso solo se consigue conversando. O sea, no hay ninguna forma de... No un genérico. ¿Y por qué tú crees que las empresas entonces no han tomado las riendas en el fondo y no se han subido a este carro de la importancia que significa? O sea, como una estrategia, por decirlo así, una estrategia de conversación, de empatía, de formar equipos, de dar este espacio a la comunicación. Si ya en el fondo ya está el diagnóstico. Nosotros desde Plaxi, los clientes que tenemos, vemos una tendencia positiva. Vemos que está cambiando la mirada. Tal vez de repente está muy encapsulada en el mundo de gestión de personas, el de recursos humanos. O sea, de hecho, esa no es mi área de especialidad. Yo soy un marketero nerd que lee de muchas cosas, pero no es lo mío, digamos. Pero al final cualquier persona que lidera equipo debiese tener esa concepción. Exacto. O cualquier persona que interactúa con otras personas y tiene algún grado de responsabilidad sobre el día de esas personas al final. Esto debería ser como del gerente general hacia abajo. Ese es el punto, es el tipo de cosas que tienen que ser transversales, tiene que haber una convicción, y lo que buscamos hacer nosotros de Plaxi con estos estudios es como demostrar con evidencia que esto tiene impacto en la empresa, tiene impacto fuera de las empresas también, y que puede ser muy positivo el mejorar esto, desde reducir niveles de ausentismo, reducir niveles de licencia, mejorar la productividad que tanto se busca, y sobre todo hacer lo correcto, digamos, claro. En el fondo son personas. Y por otra parte, al revés, ¿qué sería o cuáles serían los factores que inciden en que este nivel de bienestar dentro de la empresa suban? Una de las cosas interesantes es cuando miramos la felicidad de los chilenos, como el 54, 56% de los chilenos se declara feliz. Cuando se hace el filtro de los que declaran estar felices donde trabajan, sube a 71%. O sea, si yo digo, la gente que está feliz donde trabaja está más feliz con su vida. Espérate, entonces hay más trabajadores, o sea, hay más personas que están contentas en sus pegas que en su vida X, su vida normal. No, yo creo que lo que tú tratas de decir es que esta persona que es feliz y que marca un 53%, cuando le preguntan si es feliz en su trabajo, este porcentaje sube al 71%. Claro. Sí, pues eso es lo mismo que estoy diciendo yo. No exactamente, porque la lógica es la siguiente, es como el subconjunto, por así decirlo, ¿cachai? No es que sean más personas, me mataste. Sino que vamos a ir con lo de nerd. No, pero ¿cachai? Que en las mismas personas. Claro, ¿no? ¿cachai? Es en el fondo que es como un ¿cachai? Son felices en su vida y en su trabajo, ¿cachai? Tienden a mostrarse más felices que las personas sube a un 70 y tanto %. Claro, que tienden a ser más felices las personas que son más felices en su trabajo. Esa es como la evidencia que de alguna forma nos muestra como este tipo de estudio. Y esta es la primera entrega de este estudio, nosotros le llamamos Contexto, que ve la relación del trabajo con... A ver, este es el estudio de personas y trabajo más grande que hay en Chile en términos así como de bienestar y interrelación entre distintas dimensiones, ¿no? Y con la data histórica más grande que hay. Y la gracia es que ahora estamos viendo el módulo físico-mental, después vemos, en los próximos meses viene uno que es con la vida personal, y otro con la vida social, porque en el fondo el trabajo termina permeando en todos estos ámbitos. O sea, esta es más desde el yo, es muy de cómo estoy yo. Pero después están las otras dimensiones que hablan cómo estoy yo en función de otro. En mis relaciones en la casa, en mis relaciones con mi amigo, en cómo, por ejemplo, acá aparece, que está más desde lo personal, cómo el trabajo, tenemos más de un tercio de la gente diciendo que está estresada con su trabajo, y 4 de cada 10 diciendo que el trabajo le impide realizar actividad física o dedicarle tiempo a sus intereses personales, por ejemplo. Que son cosas sumamente importantes como en la construcción. Sí, claro. Para el bienestar completo, claro. de la vida diaria, en el fondo. O sea, añadir elementos que no solo sean el trabajo. Pero también, Francisco, hay otros elementos que en general las empresas comienzan a brindar a sus trabajadores que tienen precisamente que ver con esto. O sea, beneficios, por ejemplo, en salud mental, beneficios en recreación, beneficios. Eso también ayuda a que se consolide y que se concrete en el fondo un buen ambiente laboral. ¿Es parte de la estrategia de las empresas? Sin duda, sin duda. Nosotros, bueno, siendo el principal especialista en beneficios en el país desde Plaxi, tenemos distintos estudios que nos han mostrado cómo el beneficio es una forma muy tangible de decir me preocupo por ti y me preocupo de algo específico en tu vida. Uh-huh. Cuando yo te entrego una tarjeta de alimentación, esa solo sirve para comer, entonces es un mensaje muy dedicado. Yo siempre
hacía a veces el símil entre regalarle a tu amigo un regalo que pensaste en él porque él lo necesita, o regalarle una gift card, o un sobre con plata, digamos. Esto es como te pones en el lugar de él, claro, y es mucho más tangible. Entonces los beneficios son una forma muy tangible de transmitir esta preocupación en ámbito específico. Y había una evolución también hacia beneficios que tienen que ver con, bueno, por un lado, reducción de incertidumbre, que eso fue algo que tomó mucho valor desde la pandemia. Todo lo que tiene que ver con seguros de salud, todas esas cosas que como que te dan un piso en caso de que pase algo malo. Los niveles de incertidumbre hoy día son mucho más altos de lo que eran prepandemia. La definición de lo que la gente entiende por largo plazo hoy día, creo que, ahí no tengo el dato exacto, pero creo que antes la gente hablaba como de 20 años cuando decía largo plazo, hoy día son 4 años. Eso es un temón. Que es una locura, sí. Como que estamos muy viviendo en eso. Entonces todo lo que reduce incertidumbre suma, los temas que tienen que ver, como decías tú, con apoyo en términos de salud mental. Entonces se ha ido abriendo el espectro y sobre todo avanzando en cosas que... y por eso siento que todo se cruza, por ejemplo, que como desde el marketing tú miras esta lógica de segmentar según necesidades. En la empresa también pasa en términos de beneficio. Entonces hay un grupo de colaboradores que a lo mejor quieren tiempo o quieren trabajar desde la casa. Hay otros que no tienen el espacio en la casa, o tal vez no es fácil trabajar con niños en la casa, y no tiene que ver con eso, pero sí les gusta salir temprano el viernes. Hay otros que, por ejemplo, quieren estudiar. Hay otros que quieren beneficios deportivos. Hay otros que tienen mascotas, no tienen hijos. Entonces el entender esta diversidad... Claro, hay otros que quieren más días libres. Por ejemplo. Y otros que quieren más plata. Bueno, todos queremos más plata, yo creo. Pero en el fondo es ese ejercicio. Yo creo hay un pool demasiado grande. Sí, y por eso te digo, yo creo que también en pocos años, bueno, esto acelerado por la pandemia, estallido social que nosotros tuvimos en nuestro país, pero ha habido un cambio acelerado y un cambio, radical en cómo nosotros también, cómo nosotros como personas trabajamos y entendemos qué significa trabajar en un ambiente adecuado versus hace un par de años atrás, que en el fondo si te pagaban bien, si tenías ciertos beneficios, si estabas contratado como lo básico, pucha, uno se los, como que pasaba de largo y pasaba colado las otras cosas. Ahora ya no es así. Y creo que eso es un avance además súper importante como sociedad. No solamente para las empresas que están subiéndose a este carro, sino que es un avance como sociedad. Sin duda, y tiene marcado un componente generacional también. Claro. Termina pasando que las generaciones más jóvenes tienden a tener esta relación que no es más transaccional, sino que es transaccional desde lo profundo. Es como, ¿qué me da a mí, más allá de la plata? Como, ¿por qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene para mí trabajar? El propósito. ¿Cómo conecto con esto? ¿Qué me mueve? Como, aparece también en el estudio como las personas que trabajan en empresas que les hace sentido lo que hacen, son también más felices. Claro. Entonces, eso es también parte de estas como evoluciones que se han ido dando y que es importante entenderlas, que los cambios no van a parar. O sea, esto se va solo a profundizar. La generación que está liderando los equipos también va a ser distinta. Claro. Y por lo tanto, la visión respecto a cómo esa relación con los trabajadores, con los colaboradores, también va a ser distinta. Claro, tal cual. Francisco Droguet, director de marketing de Plaxi, ahora lo dije bien. Plaxi Chile, conversando acerca de este estudio de Contexto 2024 que aborda cifras respecto al bienestar físico y mental de los colaboradores chilenos. Muchas gracias, Francisco, súper interesante. Gracias, Francisco. De verdad que esto da para un programa completo de bienestar. De bienestar y de cómo hemos ido cambiando. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros en Emprender es Clave.